vive en ese diseño y orden, ese matrimonio no es verdadero, es falsedad. Por eso usted se da cuenta que no, hermano, no pueden vivir lo que se tiene que vivir en el matrimonio cuando de verdad entra a la verdad del Señor. Entonces, cuando uno camina así en espíritu, ¿verdad? También camina en verdad. Y al caminar en verdad, adoras en verdad. ¿Cómo adoras? Entonces la verdad tiene que ver con verdaderos adoradores también. Porque dice la palabra, ¿verdad?, que el Señor busca verdaderos adoradores. Diga verdaderos. Entonces, si hay verdaderos, hay falsos. Quiere decir que si hay verdaderos, también hay adoradores de mentira. O sea, no son verdaderos. Y el Señor, por su gracia y su amor, entonces nos permite hoy en día haber sido alcanzados, haber sido impartidos por la vida de Cristo en nosotros, y hoy en día gozamos de tener la verdad en nosotros. Alabado sea su nombre. ¿Verdad que sí? Por eso dice la Biblia, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay ahí? Hay libertad. ¿Por qué? Porque la verdad trae libertad, y Él es la verdad que libera. Alabado sea su nombre. Así es que tú y yo somos libres por la gracia de Dios. ¿Cuántos libres sabemos aquí? Sí, nos ha libertado. ¿Y de qué nos liberta? Del engaño, de la mentira, del prejuicio, de la falsedad, de todas las tradiciones, de todas las costumbres falsas, y todo esto por la gracia de Dios. Nosotros sí realmente somos libres. ¿Por qué? Porque la verdad llegó a nuestra vida y conocemos la verdad, y cada vez que conocemos más la verdad, pues cada vez, hermano, la mentira se diluye. Así es que bendecimos al Señor por eso. Pero el Señor quiere que nosotros seamos esa verdad representada en este tiempo, esa verdad que se manifiesta, esa verdad que se da a conocer, esa verdad que a través de nosotros, hermano, es un modelo. Y eso solamente, por eso es que el Señor, hermano, vino a tu vida y mi vida. Ahora es importante que entendamos por qué las Escrituras hacen tanta énfasis en algunas cosas que tienen que ser verdad en ti y en mí. Dice la palabra de Dios, el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Porque Dios, ¿qué es? A ver, yo le pregunto, ¿eso es verdad o mentira? Dios es amor. Dios es amor. Y en donde vive el Señor, que es en nosotros, ¿qué debe de haber? ¿Qué nos debe caracterizar entonces? Por eso es que Juan, el amado, dice: hermanitos amados, no amemos de palabra ni de lengua. No amemos ¿cómo? De palabra ni de lengua. ¿De qué manera debemos amar? ¿De qué forma dice que debemos amar? Lo dice Juan. Si no amemos, dice, de hecho y en verdad. Diga conmigo, hecho y en verdad. Cuando tú amas así, en esa magnitud, de esa manera, por la gracia de Dios, hermano, cuando adoras a Dios es en verdad. ¿Cómo es posible que según estamos adorando a Dios, estamos viviendo una vida que se supone que es una vida de sacrificio cada día? Porque gracias a Dios nuestra adoración tiene que ver con lo que dice Pablo el apóstol, ¿no? Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo? Día a día, 24/7, todos los días, por la gracia de Dios. Entonces esa es la verdadera adoración. Por eso dice: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Alabado sea Dios. Entonces, cuando tú y yo, hermano, nos estamos ofreciendo cada día por la gracia del Señor, ¿sí o no? Quiere decir que el Señor lo que hace de tu vida
es precisamente que cada uno de tus miembros le sirvan, le honren, lo adoren. ¿Verdad que sí? Es verdad cuando obedecemos. La obediencia es verdad. ¿Verdad que sí? Pero cuando es una obediencia genuina, no simulada. Cuando hago como que obedezco, pero no obedezco, eso no sirve. Debe ser una verdadera obediencia. ¿Qué es lo que busca el Señor de nosotros? Obediencia. Eso es adorar. Adorar es rendirse. Diga conmigo, rendirse. ¿Qué es lo que busca el Señor cada día? Una vida rendida a Él. ¿Qué clase de vida? Rendida. ¿Cuántos están entendiendo esto? Amén. Adorar indiscutiblemente es fidelidad a Dios. Adorar es honrar a Dios. Adorar es reverenciar a Dios. ¿Es qué? A ver, ¿cuántos aprendieron todo eso? ¿Qué es adorar? Primero, obediencia verdadera. ¿Qué más? Es una vida de rendición. Diga conmigo, ¿una vida de qué? De rendición a Él. ¿Sí está entendiendo? Una vida de fidelidad a Él. Una vida de honra a Él. Alabado sea su nombre. ¿Sí está entendiendo? ¿Qué es lo que el Señor siempre ha dicho? Usted se va a dar cuenta que también, hermano, adorar va o es un sinónimo o va ligado a servir. ¿A qué? ¿A quién servimos? Ahora, ¿de qué manera le servimos? Porque no solo es servir, sino cuál es la forma correcta y agradable a Dios de servirle en verdad. ¿De qué manera? En verdad, ¿sí o no? El en verdad tiene que ver con el cómo sirvo. Porque no se trata nada más de servir, sino se trata precisamente de cuál es mi actitud al servir. ¿Cuál es mi actitud al hacer algo? ¿Cuál es mi actitud, hermano, en todos los aspectos en los que el Señor me llama a servir? A ver, yo le hago una pregunta. ¿El ofrendar es servir? ¿Es servir? ¿Cómo lo hago? ¿El diezmar es servir? ¿Cómo lo hago? ¿Sabes cómo lo hago? En obediencia y en honra a mi Señor. Eso es verdad. Por eso dice la Biblia: honra al Señor con todos tus bienes. ¿Honra al Señor con qué? Con todos tus bienes. Dios quiere ser honrado, y cuando hablamos de honra es cuando también, hermano, damos algo. No nada más se trata te honro, Señor, te honro, te alabo. No, el Señor quiere hechos. Por eso es en verdad. ¿Sí me explicó? Entonces, adorar en verdad de todo esto. A veces se simula. Podemos venir aquí, cantar y todo esto, pero ¿cómo viene la vida? ¿Cómo estoy en relación con los demás? ¿Cómo es mi relación, mi comunión con Dios? De veras, ¿qué tan verdadero soy de estar rindiendo mi vida al Señor cada día? Hermano, todo esto tiene que ver precisamente con la verdad. Así es que dile al que está a tu lado: Dios nos llama a ser no solo adoradores en espíritu, sino también en verdad. Dile: en verdad. El Señor te quiere verdadero. El Señor te quiere una persona no falsa, no mentirosa, una persona verdadera. Alabado sea su nombre. ¿Sí está entendiendo esto? Que en todos los actos de mi vida se vea reflejada la verdad. En el pago que tengo que hacer, ¿verdad? En algo, hermano, si yo quedé con una persona en que le iba a pagar tanto, tanto le debo pagar. No quitarle, no transar a nadie, sino todo tiene que ver con la verdad. Qué terrible sería, hermano, decir que soy un adorador a Dios
y ando, hermano, de verdad engañando a la gente, o ando ahí falsamente simulando. Hermano, vengo pero no soy. Alguna vez dijo el Señor, ¿verdad? Eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, eran falsos hermanos. ¿Sí hay falsos? ¿Sí hay falsos? Pero hay verdaderos. Si hay falsos es porque hay verdaderos. Entre los que estamos aquí, ¿quiénes son verdaderos? Solo Dios lo sabe. Porque eso tiene que ver entre Dios y nosotros. Pero Dios lo que quiere de una iglesia es que sea una iglesia verdadera. Alabado sea su nombre. Así es que diga conmigo en espíritu. Sí, Dios nos ha llamado, por eso si podemos adorar en espíritu es porque el espíritu vive en nosotros, porque activó nuestro espíritu. No podríamos adorar en espíritu si no hubiéramos sido elevados a esa realidad. Quiere decir que si solamente fuéramos pura alma y cuerpo, el bios, o tuviéramos la puro bios, hermano, entonces no podríamos adorar al Padre. Pero hoy lo podemos adorar en espíritu. ¿De qué manera? Y qué glorioso es que el espíritu, hermano, se vale del cuerpo y también del alma. ¿Verdad que sí? Así es que es maravilloso. Hoy en día nosotros podemos incluso por el espíritu ordenar al alma, ¿no? Si antes lo hacía David descubrió esta realidad en el antiguo pacto. Él pudo decirle: alma mía, bendice al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Alma mía, ¿por qué te abates? No, dice: alma, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y luego, ¿qué le dice? Dice: espera en el Señor. Quiere decir, está quieto en el Señor, porque aún he de alabarle. O sea, el hecho de que estés así con el alma abatida y eso no determina que no puedas alabar al Señor. Puedes alabarlo, ¿verdad que sí? Alabado sea su nombre. Le alabas con el espíritu, le adoras en el espíritu. Alabado sea su nombre, es en el espíritu. ¿Cuántos saben que entramos entonces a la dimensión espiritual? Ahora todo es en el espíritu, todo. Entramos a esa realidad por la gracia de Dios. Por eso es que dice la Biblia que si ofrecemos a Dios son sacrificios espirituales. ¿Qué clase de sacrificios? Espirituales, porque hoy el Señor nos dio todo para poder de verdad ofrecer de esa manera. ¿Puedes adorar a Dios en espíritu? Sí, porque ya ha sido vivificado tu espíritu. Y entonces ya puedes adorar a Dios en espíritu, pero debe ser también correspondiente a la verdad que portas. A ver cuántos dicen: Cristo está en mí, Cristo vive en mí. ¿Vive en ti o no vive en ti? Si vive en ti está la verdad. Y esa verdad es la que debe precisamente, hermano, llevarnos de alguna manera a ser relevantes en la tierra. Aquí en este mundo se está requiriendo de eso. A ver, dígame una cosa: ¿hay gente mentirosa? Hoy en día, ¿qué es lo que caracteriza a muchos alrededor? Mentira, falsedad, engaño. Muchos políticos son genuinos, son verdaderos, se conducen con la verdad, vienen y engañan a toda la gente. ¿Verdad que sí? Y así muchos, hermanos, hoy en día si algo caracteriza a la humanidad es que por eso ya muchos no creen. Muchos ya no creen porque han sido defraudados, porque muchos han sido engañados, porque lo único que ha caracterizado a una sociedad en la que vivimos, a muchos, no digo todos, pero sí, hermanos, si algo caracteriza es la mentira. Por eso es que se necesita, por la gracia de Dios, hombres y mujeres, gente de una iglesia maravillosa, gloriosa de Cristo, que pueda ser portadora de la verdad. Amén.
Así es que busca el Señor de nosotros, que seamos adoradores en espíritu, pero también en qué, en verdad. ¿Cuántos alabamos a Dios por eso? Alabado sea su nombre. Así es que, hermano, que nosotros nos caracterice eso. No solo es el hecho de una orden, no solo es el hecho de querer hacer algo por mi esfuerzo personal, no es el hecho de decir ahora sí ya no voy a decir mentiras, ahora sí ya no voy a echar mentiras, sino, hermano, la verdad obedece a que es ya parte de nuestra naturaleza. Dígame una cosa, un perro se esfuerza para ladrar. ¿Por qué ladra? ¿Verdad? Hasta un gansito, ¿verdad? Si le hace cuac, cuac, hermano, tú no le tienes que decir al ganso, haz cuac, cuac. Hermano, es parte de su naturaleza. A ti no te tienen que decir, no mientas. En el antiguo pacto quedó así, no mentirás. Porque antes no tenían esta experiencia que tú y yo ahora tenemos por la gracia de Dios. Antes no estaba Cristo en la vida de la gente, pero hoy está Cristo en ti y en mí, alabado sea su nombre. Y Él nos ha dado una nueva vida, una nueva naturaleza que nos lleva a ser verdaderos. ¿A ser qué? ¿Cuántos alabamos a Dios por esto? Amén. Entonces, que nos caracterice la verdad siempre. Qué bueno que el vecino puede decir, wow, yo puedo confiar en esta vecina porque wow, le puedo confiar esto, le puedo confiar aquello, etcétera, hasta que se meta a mi casa. Porque son gente que no engaña, son gente de verdad, es gente genuina. Wow, que nos pueda distinguir eso, ¿verdad que sí? Yo lo anhelo en Dios. ¿Cuántos de ustedes en el trabajo alguna vez, gracias a Dios, Dios les permitió que se percataran que esto es una realidad? Que hasta el jefe te confiaba, la jefa te confiaba, ¿sí o no? Me decía, no, en ellos sí pueden confiar, en ellos, ella sí es confiable, ella sí es verdadero. Así es que, mira, puedes encargarle lo que quieras. Es más, préstale tu auto, dale las llaves de tu departamento. Pero, hermanos, de verdad, nosotros nos debe distinguir eso. Gloria a Dios. Así es que por eso es que quien se conduce en la verdad adora en verdad. El que es transparente, el que no falsea, el que no engaña, gloria a Dios, adora en verdad. Y qué maravilloso es que Dios es sobre todo el quien se agrada de una iglesia de esa magnitud. Así es que para la gloria y honra del Señor, por eso el Señor lo distinguió la verdad. No se andaba con rodeos, Él siempre habló la verdad y vivió, caracterizó, encarnó la verdad. Quien veía a Jesús veía la verdad encarnada. Quien veía a Jesús veía la verdad manifestada. Quien veía a Jesús veía la verdad, hermano, ejemplificada. Alabado sea su nombre. Todos podían entonces dar crédito de quién era Él. Y es lo mismo hoy en día. Cristo en la iglesia, Cristo en su cuerpo, gloria a Dios, también ejemplificando y encarnando la verdad. Así es que en el nombre del Señor, por eso hemos sido llamados. Por eso es que se adora a Dios en espíritu, pero también en verdad. ¿De qué manera? Entonces, hermano, esto es parte de nuestra naturaleza, es parte de lo que Dios hace en nosotros. Traemos a veces todavía de Adán, de veras que sí, todavía se revela, como que quiere surgir, pero por eso hay que mantenerlo crucificado, ¿no? Porque de veras a veces quiere como que aflorar, como que volver a la vida. Hermano querido, todavía traemos un tanto de Adán, pero gracias a Dios el Señor nos está transformando. Y yo agradezco a Dios porque Él está precisamente trabajando en ti y en mí.
porque si comenzó la obra, Él está perfeccionando. Y yo agradezco a Dios que no nos va a dejar así, porque así como terminó la obra de los cielos y la tierra, hermano, va a terminar esa obra maravillosa que comenzó en la vida de cada uno de nosotros, para gloria de su nombre. Y todos estos hombres y mujeres y toda la iglesia, somos una iglesia, por la gracia de Dios, que somos verdaderos adoradores, que somos verdaderos adoradores. El Señor nos encontró, el Señor nos llamó, el Señor nos salvó, el Señor nos redimió, nos regeneró, nos dio nueva vida, nos hizo nacer del Espíritu, y hoy es que por eso somos espíritu con el Espíritu y podemos adorar a Dios en espíritu. Alabado sea Dios, y no solo en espíritu, sino en verdad, que corresponde a la naturaleza del Señor, tanto espíritu y verdad, porque Dios es eso. Por eso el Padre busca tales adoradores, porque Él es espíritu, y no es solo espíritu, es verdad. Alabado sea su nombre, ¿verdad que sí? Y entonces, en correspondencia con Él, a lo que Él es, por eso hizo de nosotros lo que somos. ¿Cuántos dicen gracias a Dios que soy lo que soy por la gracia de Dios? Ahora soy alguien que corresponde a la naturaleza de Dios. Bendito sea su nombre. Amén, hermanos. Entonces, que la verdad sea siempre lo que nos caracterice en actos, en el hablar, en la palabra que empeñamos. Cuando tú quedas en algo, debes cumplir. Y debes cumplir porque es parte de ti. ¿Sí me explicó? O sea, si realmente, hermano, tienes la vida de Cristo, Cristo es la verdad en ti, pues es obvio que tienes esa naturaleza para, si quedas en algo, lo cumples, ¿no? ¿Sí o no? Fíjese que si hay algo que se dio mucho aquí en la iglesia, fue eso, que hubo hermanitos que a veces pedían dinero, ¿no? Prestado. ¿Y sabe cuándo pagaron? Nunca. Y siempre justificaban, y siempre había pretextos, y lamentablemente una mentira llevaba a otra mentira. Eso no es verdad, ni se puede adorar verdaderamente a Dios así. Es terrible, hermano. Entonces, cuando alguien pide y sobre todo establece una fecha y nada, ¿verdad? ¿Sí está conmigo? Entonces, en el nombre del Señor, hermanos, que Dios nos ayude para que de veras nos caracterice en todo. ¿En cuánto? En todas las áreas de nuestra vida, la verdad del Señor. Amén. ¿Sí o no? Mi amado trabaja, ¿verdad? Precisamente llevando productos y esto y artículos. Y si él dice, a tal día te llevo, ¿verdad? Salvo que de veras fuera algo que le sacara de la onda, ¿no? Pero si se empeña una fecha, pues esa fecha, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿A poco no? Y en eso pues dicen, no, sí cumple, es verdadero. Y así en muchas cosas, ¿no? Cuando le decimos a la esposa, te voy a llevar a tal lado, vamos a salir y vamos a irnos el tal día, y llega tal día y nunca llevamos a la esposa a ningún lado. Pobrecita, ¿cómo se siente? Dios santo, todopoderoso, ¿verdad? Que es feo. Oye, ¿y cuándo esto? ¿Cuándo me compras esto? Ah, pues sí, mira, tal día. Y llegó el día y nada se le compró. Ay, qué terrible, ¿verdad que sí? Todos a veces hemos defraudado y nos han defraudado a veces, pero ya gracias a Dios no. Yo creo que Dios nos está dando entendimiento y llevarnos a ver que necesitamos actuar, conducirnos con la verdad que está en nosotros y que nos ha liberado por la gracia de Dios. ¿Cuántos saben que cuando tú quedas en algo y lo cumples, te sientes bien? La verdad os hará libres.
La verdad, cuando tú cumples y eres de verdad, gloria a Dios, porque en serio, hermano, quedas libre de cadenas, de ataduras, quedas libre de muchas cosas que pudieran venir a tu mente, o de una conciencia cargada. Ay, es que no cumpliste, es que ese es un mentiroso, ese no cumple, ese es así. Ay, Dios precioso. Eso se va cargando y lo va esclavizando a uno. Pero cuando uno, hermano, actúa en verdad, es una bendición. A ver, ¿cuántos aquí pueden perdonar de verdad? Ay, nada más me oyeron dos amenes, amén. Creo que amén, los felicito. ¿Cuántos pueden perdonar de verdad? ¿Cuántos pueden amar de verdad? ¿Sí o no? Entonces por eso Juan dijo: amados, no amemos de palabra, porque hay muchos así, de pura palabra todo, pura palabra. Si no amemos de palabra, ni de lengua, porque de taco me como, no, ¿de qué? ¿Cómo dicen? De lengua me como un taco. No, hermano, para lengua mejor váyase a la taquería, ahí hay. Pero hermano, por eso dice Juan: no amemos de palabra. Ya basta de tantos de palabra, ya. Ni de lengua, sino de hecho. Di conmigo, hecho. Otra vez, hecho. ¿Qué es hecho? Que lo llevas a la acción, que lo implementas, que lo vives, sino de hecho y en verdad. Diga conmigo, verdad. De hecho, ¿y qué? En verdad. Entonces, cuando tú amas, por la gracia de Dios, estás y amas de tal manera que se ve. ¿Cómo es que puedo mostrar el amor como dice la palabra? ¿Cómo? Por eso cuando está diciendo Juan ahí, ¿verdad? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dice: hermanos, si tú ves a un hermano tener necesidad y no le extiendes la mano, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y también dice: en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Entonces también nosotros debemos poner nuestra vida. ¿Por quién? ¿Por quién? Por eso es que nosotros sí estamos a favor de poder pasarle sangre a quien podamos. Bueno, mientras que podíamos, yo ya no puedo. Pero si tú puedes. Por eso es que nosotros no vamos ni estamos de acuerdo con los testigos sin Jehová, ¿verdad? Porque tiene una falsa interpretación. Y aquí la palabra dice que la vida en la sangre está. ¿En dónde está la vida? Por eso dice: amados, no amemos dice: en esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Entonces también nosotros, ¿qué dice? Debemos poner nuestra vida. ¿Y la vida dónde está? En la sangre. ¿Sí o no? Cuando se trata de, si te niegas pudiendo hacerlo, no es verdad. Hay quienes por el miedito, por el temor, por el no ir tan lejos, por no ir acá, por no ir allá. Hermanos, si les dijera cuántas veces por la gracia de Dios fuimos a pasar sangre, fue una bendición. En mi tiempo, hace poquito que salía por ahí alguien que necesitaba, yo decía: ay, Dios, ¿podré o no podré? Y hasta que me pusieron ahí que ya después de cierta edad ya no se puede. ¿Verdad? Pero ¿cuántos pueden aquí todavía? ¿Sí o no? Y dice el Señor: hagan algo más por aquel que lo requiere. Hagan algo más por aquel que lo necesita. Amen de verdad. Vamos a amar, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Ay, es que estas predicaciones no son tan acá, ¿verdad? Tan emocionantes, pero hermanos, son necesarias.
Así es que eso fue lo que el Señor le dijo a la samaritana. Fíjese que la samaritana, después de que el Señor la ministró, conoció el don de Dios, fue llena del Espíritu, ¿no? Por la gracia del Señor, de su interior corrieron ríos de agua viva, y por eso fue y a proclamar y a decirles: he hallado ahora sí al Mesías, al Cristo. Vengo a hablarles que el Cristo ya está aquí, el Cristo ya llegó, Cristo está presente, alabado sea Dios. Cristo ha cambiado mi vida. Y quién sabe qué tanto dijo la samaritana, pero no, ya la vieron diferente. Porque si hay algo que le caracterizó en ese momento, es que comenzó a hablar. Después de que hablaba mentiras, ahora empezó a hablar la verdad y vivió la verdad. ¿Verdad que sí? ¿Qué le caracterizó? Hermano, yo no dudo que dejó a esos maridos, ya dijo: chas, ya me descubrieron. Le habló la verdad, la permeó la verdad, la empoderó la verdad por la gracia de Dios, y se encarnó la verdad en ella, y ella fue, y entonces habló verdad, encarnó la verdad. Y entonces ella, por eso es que el Señor le llevó no solo a entender que se puede adorar en espíritu, sino también en verdad, porque ella conoció la verdad, y la verdad la hizo libre para la gloria de su nombre. Gloria a Dios. Y es lo que el Señor hace en este tiempo también contigo, conmigo y con cada uno de nosotros. Alabado sea Dios. Así es que eso fue lo más sorprendente, hermanos, bendito sea Dios, que la mujer fue libre. La mujer entonces pudo adorar en espíritu, en verdad. Se volvió una verdadera adoradora. Como ahora nosotros, ¿verdad? A ver, aquí los veo que andan pensando en otra cosa. A ver, ¿cuántos adoradores verdaderos hay aquí? ¿Sí o no? El Señor busca eso de ti. Hermano, necesitas de veras estar plenamente seguro que ya Cristo te habita, que Cristo está en ti. Si no le estás haciendo a lo religioso, a la religión, eres un religioso más de tantos, pero no eres verdadero. Entonces, que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuántos bendecimos su nombre? Bueno, después de esto, de que el Señor busca que le adoremos, ¿de qué manera? En espíritu y en verdad. Él busca algo más, por eso nos espiritualizó. Y abra su Biblia, por favorcito, ahí vamos a ver en 1 Corintios algo que asevera el apóstol Pablo de una manera gloriosa, algo que asevera que es sumamente importante, ahí en 1 Corintios 1, versículos 12 y 13. ¿Sí lo tenemos? Y dice así, a ver, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, ¿dónde está? 1 Corintios 1, 12. Ay, me equivoqué entonces. A ver, espérame. Primera de Corintios 1. Sí está bien el 1, permítame. Dice aquí: es capítulo 2, perdóneme, me equivoqué. Es capítulo 2, versículos 12 y 13. ¿Sí? A ver, a la cuenta de 3 leemos. Está aquí al frente, ya estamos todos. Y dice así, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué es lo que no recibiste? A ver, ¿qué espíritu no tienes tú? ¿Cuántos bendicen a Dios por esto? Entonces, ¿qué espíritu has recibido? ¿Qué espíritu está en ti? Dice ahí, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Cuál espíritu está en nosotros? ¿Cuántos alabamos a Dios por eso? ¿Qué espíritu hemos recibido? ¿Qué espíritu es el que nosotros tenemos? El espíritu de Dios. Por eso es que el espíritu de Dios
da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Quién da testimonio a tu espíritu? El Espíritu de Dios, porque está en ti, está en mí. Pero dice aquí algo importante, dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué, hermanos? A ver, fuerte otra vez, ¿para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. A ver, entonces Dios quiere que sepas. Di conmigo: Dios quiere que sepa. Y como Dios quiere que sepa, por eso me permitió tener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me lleva a saber. El Espíritu Santo es el que revela. El Espíritu Santo es el que da conocimiento. El Espíritu Santo es el que nos revela la verdad. Por eso dice, ¿verdad? El Señor lo dijo claro, dice: Él os guiará a toda ¿verdad? ¿Cuántos alabamos a Dios por eso? Entonces el Espíritu Santo, hermano, revela la verdad. El Espíritu Santo nos da luz. El Espíritu Santo alumbra los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros, para que tú y yo podamos saber. ¿Para que podamos qué? Entonces, ¿es importante el saber o no es importante? Dios lo que busca siempre es un pueblo entendido, con conocimiento, con sabiduría, con entendimiento. Alabado sea su nombre. Un pueblo inteligente. Amén. Pero ahí dice algo importante. Ahora bien, cuando hablamos del saber y que el Espíritu Santo es el que nos enseña, ¿cómo nos va a llevar a saber? Y yo quiero decirte que hay algo que es interesante. El Espíritu Santo nos permite que por medio de la palabra podamos recibir revelación, conocimiento, sabiduría. ¿Por medio de qué? De la palabra. Por eso dice enseguida, escuche bien, dice: lo cual también hablamos. ¿Lo cual qué? También hablamos, dice, no con palabras enseñadas, ¿por qué? Por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? A ver, entonces, ¿quién las enseña? Otra vez, ¿quién las enseña? El Espíritu, dice. Y entonces, como el Espíritu las enseña, el Espíritu las va a enseñar y las va a hacer que de alguna manera haya un lugar que sea receptor. Hay un lugar a donde llega esa enseñanza. Hay un lugar a donde llega esa palabra. Hay un lugar a donde llega esa revelación. ¿A dónde es? Al Espíritu. Por eso dice que el Espíritu, ¿verdad?, acomoda lo espiritual. ¿A qué cosa? A lo espiritual. ¿Cuántos alabamos a Dios? El Espíritu acomoda lo que es de Él, el Espíritu, al Espíritu. Lo espiritual a lo espiritual. No lo espiritual al alma, no el espiritual al cuerpo, sino lo espiritual al espíritu. Alabado sea Dios. Entonces, ¿en dónde es a donde nosotros recibimos revelación? Entendimiento, sabiduría. Alabado sea Dios. Por eso es que los ministros de esta congregación estamos comprometidos a enseñar, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino estamos indudablemente comprometidos y somos responsables a enseñar lo que el Espíritu enseña, y para que eso se pueda acomodar al espíritu de ustedes. Alabado sea Dios. El Espíritu acomoda lo que es espiritual. Amén. Dice que había un grave problema con los corintios, y que indudablemente fue un problema que el apóstol Pablo detectó. Además de que eran quienes se resistieron a la madurez, porque ellos no avanzaron, se estancaron, no crecieron, no maduraron. ¿Qué pasó con los corintios? Digan, no maduraron. ¿Qué fue lo que sucedió? A ver, ¿por qué no maduraron? Y se va a dar cuenta que también había un motivo.
Y aquí precisamente el apóstol Pablo nos está diciendo algo importante en el capítulo 3, versículo 1 de 1 Corintios. Él dice: ¿saben que yo no puedo hablarles como qué? ¿Cómo qué? Wow. La pregunta es: ¿los corintios eran creyentes? ¿Eran hijos de Dios? ¿Eran iglesia del Señor? ¿Sabe cómo le llama Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 2? Le llama iglesia de Dios, y que fueron llamados a ser santificados como todos los demás, y que además fueron enriquecidos con todo en Cristo. Wow, cuando tú oyes eso, sí tuvieron experiencia tremenda. Pero ¿qué pasó? Nosotros hemos hablado que la madurez se alcanza. La madurez se alcanza, y hay quienes se resisten. Quiere decir que de alguna manera se estancaron, no avanzaron. Y es terrible, lo dijimos en la clase de pastores. Les dije: es terrible cuando una iglesia no avanza, no crece. Es terrible. ¿Y qué era lo que precisamente había? Fíjese que algo que el apóstol Pablo nos hace ver es como ellos eran iglesia de Dios. Aquí la pregunta es: ¿la iglesia de Dios debe influenciar o se debe dejar de influenciar? A ver, otra vez: ¿debe influenciar o se debe dejar influenciar? ¿Debe vivir en el espíritu de la época? Para nada. Y quiero decirte que ese fue el grave problema con los corintios. Pero eso lo vamos a ver la siguiente, ¿está bien? Porque es muy interesante, muy importante, y se va a dar cuenta que por eso Pablo, identificando precisamente que el mundo había influenciado y se había metido a esa iglesia, quiero decirles que Pablo entonces lo llama precisamente que se metió el espíritu del mundo, pero porque ellos tenían una sabiduría humana. ¿Qué tenían? ¿Está entendiendo esto? ¿Qué tenían? Sabiduría humana. Wow. Y que Dios nos libre de tener aquí una sabiduría humana. Por eso estamos viendo esto. Bueno, lo de capítulo 2, versículos 13 y 14. Dijo Pablo: y no enseñamos con palabras humanas, sino con las palabras que da el Espíritu. ¿Que da quién? El Espíritu. Y hermano, eso es lo que oramos, pedimos y rogamos a Dios para que nos caracterice aquí en esta iglesia, para la gloria de Dios, que podamos hablar las palabras del Espíritu. Amén. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver dentro de 8 días, ¿sí? Gloria a Dios. Hasta aquí lo dejamos. Gracias al Señor. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios. Así es que ¿cuántos dicen gracias a Dios que soy adorador? Pero no solo adorador, sino verdadero adorador. A ver, ¿cuántos de esos hay aquí? No se oye. ¿Cuántos de esos hay aquí? Todavía no, como que no despegan, no arrancan, como que no lo creen, no, todavía no es su realidad. A ver, ¿cuántos verdaderos adoradores sabemos por la gracia de Dios? El Señor para eso vino, para hacerte un adorador verdadero, que te caracterice el ser verdadero, y de esa manera adoras en espíritu y verdad, para la gloria de Dios. Amén. Gloria al Señor. Levante sus manos, dele gracias a Dios. Papá, te bendecimos, te agradecemos, Señor, porque tú, Señor, siempre has buscado un pueblo que te adore. Siempre has buscado, Señor, un pueblo que te dé honra, que te reverencie, Señor, Dios eterno. Pero hoy en día, por tu gracia y por tu amor en el nuevo pacto, nos permite ser no solo adoradores, sino ser verdaderos adoradores, que podemos y estamos al nivel y estamos en el ámbito espiritual para poderte adorar en espíritu, pero también en verdad, por la vida que tenemos, que es Cristo en nosotros. Alabado sea tu precioso nombre, Padre. Te damos honor, gloria y alabanza, y gracias por la vida de cada uno de tus hijos.
hijos que está siendo entendido de esta realidad. Ayúdanos, Señor, para que no pensemos que adoración son las canciones, es el danzar y estas cosas. No, Señor, el adorar va mucho más allá, como ya lo hablamos. Así es que Dios, es cada día, a todo momento, una vida rendida a tu propósito, a tu voluntad y a todo lo que tú, Señor eterno, indudablemente demandas de nosotros. Así es que te damos honor, gloria y toda alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado sea Dios. Dios les guarde. Amén. Entonces la iglesia tiene que ser caracterizada por la verdad. Amén. Por la verdad. Y debe ser un ejemplo, debe ser algo que a los demás impacte. Amén. Los verdaderos adoradores se caracterizan por la verdad. Aleluya. Ok, entonces vamos avanzando. Adorador no es nada más el que toca los instrumentos, o el que canta, o el que danza. No, el verdadero adorador es el que expresa, que muestra esa verdad en todo tiempo. Amén. ¿Sí estamos bien? ¿Seguros? Aleluya. Pues vamos a dar gracias para despedir nuestra transmisión y espero que vayas anotando, que lleves ahí tus apuntes. Amén. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos enseñas, porque nos diriges, porque nos capacitas, Señor, porque nos haces avanzar, Padre. Es cierto, Señor, no queremos ser como esa iglesia en Corinto, Dios, que no alcanzó madurez, que de alguna forma, Señor, no quisieron avanzar. Señor, que no sea nuestro sentir. Permite, Señor, que nosotros tengamos ese deseo de avanzar, de entender tu palabra, de asimilarla, Dios, y de ponerla por obra, Dios. Por favor, en el nombre de Jesús, que cada cosa, Señor, cada enseñanza, que tu Espíritu, como lo acabamos de ver, que esas palabras de tu Espíritu, Dios, vengan a nosotros a enseñarnos, que sean vida y que sean las que expresemos, Padre. Gracias por usar a tu siervo, gracias porque tú le has dado palabra, enseñanza, revelación para que tu iglesia avance, Señor. Gracias por ello, porque sabemos, Padre, que es una palabra que viene de parte tuya, Señor, para edificar a tu iglesia, para proyectarla, Señor, para llevarla, Señor, a la verdad presente, Señor, a la verdad correcta, Señor, a esa verdad que es Cristo Jesús. Gracias, Padre, por ello. Gracias por tu iglesia, somos bendecidos. Gracias por esta noche, Señor, y permite, Señor, que cada uno de mis hermanos regrese a comer a sus hogares. Sabemos que son bendecidos, llegaron aquí bendecidos y son bendecidos. Gracias por todo, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor.